Bueno, muy buenas tardes, estudiantes de software para ingeniería. Vamos a dar inicio entonces a nuestra reunión programada como CIPAS para esta tarea que estamos desarrollando. Ya para esta unidad, que es la unidad 3, ya se han programado un CIPAS. El primer CIPAS pues se estuvo trabajando sobre bucles. Y pues hoy vamos a hacer un CIPAS que está dedicado a la parte de gráficos y vamos a hacer un tercer CIPAS que está dedicado a la parte de interfaz de usuario. Entonces, me confirman por favor si me escuchan a través del chat. Sí, ok, listo. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión. Voy a permitirme compartirles la pantalla y vamos allí. Me confirman por favor si me escuchan. Si ven la pantalla, por favor. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, para el ejercicio de hoy, recordemos que es importante que nuestros CIPAS los registremos nuestro ingreso y registremos y nos inscribamos. Si no se han inscrito, recuerden que cuando ustedes ingresan a mis cursos virtuales, una vez han dado clic aquí en mis cursos virtuales, hay un bloque que se denomina Círculos de Interacción y Participación Académica y Social CIPAS. Allí ustedes deben inscribirse si no lo han hecho y también deben registrar su asistencia. Para inscribirse, entonces damos clic aquí en el botón de encontrar CIPAS y podemos aquí filtrar, por ejemplo, el curso. No aparece. O podemos aquí decirle que, por ejemplo, nos busque software para ingeniería. Y allí nos va a aparecer entonces el CIPAS que está programado. Decimos que nos interesa y una vez hemos dado clic en me interesa, allí en mis cursos virtuales ahora les va a aparecer ese CIPAS para que ustedes realicen o confirmen la asistencia. Aquí aparece el botón, simplemente dan clic allí y queda confirmada la asistencia al CIPAS. Listo. Entonces, tienen abiertos los micrófonos cuando tengan alguna duda, alguna inquietud, entonces por favor me indican y hacemos un alto para que puedan hacer la pregunta o hacerla y presentar la inquietud que ustedes deseen. Bueno, entonces lo que nos atañe el día de hoy es mirar cómo es que nosotros podemos graficar en MATLAB. Recordemos que cuando nosotros estamos graficando hay múltiples formas. Básicamente en MATLAB nos va a permitir a nosotros graficar vectores o matrices. Para poder hacer esa gráfica, nosotros debemos suministrarle a MATLAB el vector que nos va a reunir el conjunto de datos que nos están representando el eje X y debemos darle el conjunto de datos que nos van a representar los valores que van a tomar la función o lo que nosotros necesitemos graficar que va a tomar en el eje Y. Entonces, esos son los dos elementos que debemos considerar, los valores para el eje X y los valores para el eje Y. Una vez hemos suministrado esa información, esta puede ser a través de un vector, esta puede ser a través de un vector o de una matriz. Entonces, MATLAB nos va a permitir generar la gráfica con una función que se denomina plot. Voy a permitirme aquí abrir MATLAB. Y aquí tenemos entonces nuestra ventana de comandos y nuestro eh, espacio para generar nuestros archivos .m. Entonces, si nosotros queremos establecer el conjunto de datos que van a corresponder al eje X, podemos decir que por lo general se le llama T. Entonces vamos a decirle que vamos a definir una variable T que, por ejemplo, contenga estos 9 elementos, que tenga los elementos del 1 al 9. Así estamos definiendo los valores que se van a tomar en el eje X. Y para definir, por ejemplo, los valores que se van a tomar en el eje Y, podemos decirle que sea un vector, que sean estos números. Una vez hemos establecido los valores que van a ser parte de ese vector, les decimos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esos son los elementos. Ya tenemos los valores para el eje X y le tenemos los valores para el eje Y. ¿Está muy pequeña la letra? ¿No les parece? ¿O la agrando o ahí está bien?
Oh, pero esto no me deja aquí agrandar. Uh, bueno, listo. Entonces ahí tenemos los valores para el eje X y los valores para el eje Y. Y simplemente si nosotros lo que queremos hacer es graficarlos, utilizamos la función plot y debemos indicarle qué eje vamos a tomar o qué vector vamos a asumir para el eje X y qué vector vamos a asumir para el eje Y. De esta manera, entonces él va a generar un gráfico, va a abrir una ventana y en esa ventana nos va a graficar los datos que están definidos para el eje X contra los que están definidos para el eje Y. Si ejecutamos en este momento, entonces allí nos va a aparecer una ventanita y en esa ventanita pues vamos a graficar los datos que corresponden al eje X contra el eje Y. Entonces aquí tenemos nuestros 9 datos, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que corresponden al eje X y tenemos nuestros 9 datos que corresponden para el eje Y. Y ahí él hace un cruce, es decir, une los puntos. Entonces, por ejemplo, para el valor 1 del eje X, el valor que asume es también el 1 para el eje Y. Entonces, por eso este punto lo va a unir con el valor que genera para el eje X, el punto 2, con el valor que se establece para ese punto, que sería el 2, y por eso nos va trazando esta gráfica. ¿Sí? Listo, es muy sencillito. Si nosotros lo que queremos ahora es, por ejemplo, graficar ese mismo eje T, pero contra una matriz, entonces lo que tenemos que hacer es ahora, por ejemplo, definir la matriz y vamos a decir que la matriz toma estos valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ese es un vector, una fila de esa matriz y el otro lo vamos a definir así. De esa manera, entonces, nosotros al definir esa matriz, podemos graficar la matriz contra el eje de las T, X, o sea, donde teníamos las X que lo hemos denominado T. Y le decimos grafíquenos mm, T contra E. En ese momento, pues entonces él va a coger los datos que están establecidos para la matriz y los va a graficar contra el eje del tiempo. Ahí está tomando un ratico. Eh, lo ejecutamos y ahí nos va a graficar. Entonces, tenemos este era el gráfico que habíamos generado en el anterior y este es el gráfico que hemos generado ahorita. ¿Sí? Si nosotros queremos, por ejemplo, que cuando se inicie el programa o se ejecute el programa, cierre todas las ventanas, entonces podemos decirle aquí close all. ¿Sí? Para que nos cierre las anteriores, mire, la cierra y genera la gráfica. Nos hace el plot de t contra edad y nos hace el plot de t contra e. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo. Entonces, también podemos generar una sola línea para los gráficos y podríamos reemplazar esta que tenemos aquí, colocar plot edad, coma, t contra m. Entonces ahí nos va a generar en una sola línea, pues los dos gráficos igual como lo teníamos allí, ¿sí? Plot t contra edad, t contra m. Ahí tenemos lo mismo que en el anterior, pero teníamos en dos líneas aparte. Aquí lo tenemos en una sola línea. Una vez hemos definido la forma de graficar, pues nosotros podemos agregarle algunos otros elementos a ese gráfico, como por ejemplo el título. Entonces utilizamos la función título y entre comillas dobles colocamos el nombre del título, título del gráfico. Si lo ejecutamos, entonces nos vamos a dar cuenta que allí pues va a aparecer ese título del gráfico. Si nosotros hacemos esto antes del plot, miremos lo que sucede. ¿Sí? Entonces él hace la salida, pero como después estamos ploteando, entonces él genera la gráfica, pero ya no tiene en cuenta este título, porque ese título ya se había enviado y después él genera la nueva gráfica con plot y se pierde esa orden. Entonces tiene que estar, después de que hemos dado la orden de plotear, pues le damos que coloque el título del gráfico. También tenemos una función para que nosotros coloquemos una etiqueta para el eje X. Y tenemos también una XLabel. Tenemos una función que nos permite etiquetar el eje Y.
Listo. Si lo ejecutamos en este momento, entonces nos va a generar el gráfico y en cada uno de esos va a colocar el título. Pues obviamente si ustedes aquí quieren colocar tiempo, aquí tienen que colocar amplitud, bueno, pues ya sería el valor que ustedes deseen. Ahí está de manera general la función title, la función xlabel y la función glabel. También tenemos otra función que es muy útil, que en determinado momento necesitemos destacar algún punto de la gráfica, que se llama text. Esta función nos permite a nosotros, dentro de sus parámetros, primero que especifiquemos el punto donde nosotros queremos que se genere una gráfica, que se genere un mensaje o que coloque un mensaje. Le podemos decir que, por ejemplo, en donde están los valores 2,2, coloque un mensaje. Entonces, le damos aquí una coma y aquí colocamos el mensaje que deseamos. Y esto nos permite entonces, en esa posición, ¿o qué pasó? Colocar un mensaje. ¿Qué pasó? Ah, es que ¿qué dice la ley de nacional? Vamos, colocamos aquí otra coordenada, a ver, 2,14, por ejemplo. ¿Qué pasó aquí? Ah, es que aquí me quedó mal un corchete, un paréntesis angular. Listo, entonces allí, por ejemplo, nos aparece en las posiciones que nosotros hemos indicado, nos aparece el mensaje que queremos ubicar allí. Entonces simplemente le damos la posición en X, la posición en Y y él ubica allí los mensajes. También podemos decirle que nos establezca las leyendas para cada una de las series, si sea el caso. Entonces le colocamos la función legend, eso legend. Y entre paréntesis nosotros colocamos los valores o, mejor dicho, el título que queramos para cada una de las series. Por ejemplo, aquí sería serie 1, coma, por ejemplo, serie 2. Y nos va a aparecer esa posición aquí y nosotros podemos ubicarla donde querramos dentro de la gráfica. Aquí, por ejemplo. También nosotros podemos utilizar una función muy sencillita que se llama gettext, que nos permite a nosotros ubicar un mensaje. Y ese mensaje lo podemos ubicar en la posición que nosotros indiquemos. Entonces, cuando se ejecute esta función de gettext, en el gráfico nos va a aparecer como un prompt. Como un prompt gigante con para indicar la posición. Nosotros con el mouse debemos indicar la posición donde queremos que aparezca el mensaje y simplemente con dar clic allí va a aparecer ese mensaje. Voy a darle a ejecutar y entonces allí nos hace la gráfica y nos aparece ese prompt. Donde nosotros piquemos, porque por ejemplo puede ser algún cruce o algún dato que queramos destacar. Entonces donde piquemos, allí nos va a aparecer el mensaje de datos, que esa es la función gettext. Y por último, así de las que más comúnmente se utilizan, está la función grid. Esa función grid, pues lo que nos va a permitir a nosotros es que nosotros cuando ejecutemos la función, pues entonces va a generarnos, es que aquí está esperando que yo diga en qué posición. Entonces, me va a generar la malla, esta mallita que yo tengo acá. Esas son las funciones. Entonces, ¿qué funciones miramos? La función plot que nos permite graficar, la función title que nos permite colocar un título, xlabel, colocar la etiqueta del eje X, ylabel, la etiqueta del eje Y, text que nos permite a nosotros ubicar unos mensajes en las posiciones que nosotros indiquemos, legend que nos permite generar esta posición de las etiquetas para cada serie y tenemos la función gettext que nos permite a nosotros ubicar un mensaje en la posición que indiquemos con el mouse al hacer clic y la función grid que nos permite generar esta mallita. Esas son, digamos que las funciones, algunas de las principales funciones que nosotros podemos establecer para el manejo de las gráficas.
¿Hasta ahí alguna pregunta? No sé si de pronto ustedes de manera paralela, si tienen ahí abierto MATLAB, pueden probar cada una de ellas. Si les funciona, me dicen. Si no funciona alguna de ellas, me dicen. O continuamos. ¿Todo claro hasta ahí? Por mi parte, sí, señor. Ok, Julia. Bueno, entonces ahora vamos a mirar cómo es que nosotros podemos graficar, por ejemplo, una función como la onda senoidal. Entonces, el principio es exactamente lo mismo. Tenemos que definir un vector que nos guarde los valores que se van a tomar para el eje X y tenemos que definir un vector para establecer los valores que queremos que se grafiquen en el eje Y. Entonces, eso es lo primordial. Entonces, dejamos esta función de close all y aquí vamos a definir los valores que se van a tomar para el eje X. Vamos a decir que nos empiece a graficar la función desde 0 y que nos tome intervalos o pasos de 0,01 para que tengamos pues una resolución buena de la imagen y que vaya hasta 2 por pi, por ejemplo. Por lo general se acostumbra dar ese rango. Entonces tenemos la función t que va a tomar los valores de 0 a 2pi con intervalos de 0,01. Y el eje Y, que es donde vamos a definir los valores para ese vector, lo vamos a establecer a partir de que él nos calcule el seno para esa función o para ese vector t. Para cada uno de esos valores que está tomando aquí, de 0, 0,01, 0,02, nos calcule el valor del seno. Y ahí ya tenemos los dos datos principales que son el eje X y el eje Y. Con esos dos valores podemos decirle que nos genere la gráfica y em, miremos cómo queda. Paso aquí. Es que aquí borramos esto. Plot T contra Y, que son las que nosotros necesitamos graficar. Listo. Esta no lo necesitamos. Dejemos estas aquí y dejemos la grid. Entonces ahí tenemos nuestro título del gráfico, el eje X y el eje Y, y tenemos nuestra onda sinusoidal. Entonces fíjese que va desde 0 hasta 2pi, o sea, 3,1416, más o menos 6 punto algo, y él nos grafica allí en ese rango los valores del seno. Si nosotros queremos darle una amplitud diferente, entonces escribimos que A es igual al valor de la amplitud, por ejemplo 3, y pues aquí simplemente sería multiplicar A por el valor del seno. Y ahí tenemos entonces la gráfica de la onda sinusoidal. Listo, fíjense que es muy sencillo hacer los gráficos que nos están solicitando allí. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, en esta misma gráfica colocar la onda G que sea igual al coseno, entonces podría ser de la misma amplitud A por el coseno, A por el coseno de t. Entonces allí hemos generado los valores para esa función y podríamos hacer lo siguiente, colocarle aquí plot t, g, o dejemos primero y después dejamos t, g para que nos grafique las dos funciones. Entonces fíjese que allí entonces él nos genera una salida para la onda, la primera onda que le estamos, la última onda que él genera, que es T contra G. Si queremos que nos las grafique ambas, entonces le damos aquí T contra G para que nos haga el gráfico de las dos. Aquí solamente nos grafica, como teníamos acá, nos está graficando, nos está mostrando la última. Es decir, él hace el ploteo para T contra Y, pero cuando encuentra la orden plotee T contra G, pues entonces elimina o sobrescribe sobre la anterior función lo que estaba allí. Por eso nos aparece solamente la onda cosenoidal, que es esta que aparece acá. Entonces, si los queremos visualizar en uno solo, pues entonces decimos T contra G. Y ahí tenemos entonces la onda sinusoidal y la onda cosenoidal. Listo.
En el ejercicio nos están pidiendo que nosotros grafiquemos cada una de estas funciones en una ventana diferente. Entonces eso es muy sencillo. Simplemente lo que tenemos que hacer es, pues, una vez definamos las dos funciones y hagamos el gráfico de cada una de ellas, entonces lo que es, aquí tenemos la combinación de las dos, pero si por ejemplo yo quiero aquí darle otro gráfico, entonces le digo que me abra, utilizo la función figure y esa función figure entonces lo que me va a permitir es abrir otra nueva ventana para el nuevo plot que yo haga. Entonces si yo aquí hago el otro plot de P contra G, por ejemplo, aquí dejemos uno solo. Entonces cada una de las gráficas pues me va a aparecer en una ventana diferente. Entonces fíjese que él toma la primera gráfica y allí nos grafica la onda senoidal. ¿Sí? Aquí voy a separar un poquito esta parte. Entonces acá nos grafica la onda sinusoidal y tan pronto encuentra la función figure, pues él abre una nueva ventana. Esa nueva ventana donde abre, pues va a ejecutar la siguiente instrucción que es plot G y posteriormente aparece las funciones título, xlabel, xylabel y grid. Entonces estas funciones pues aplican para la ventana que nosotros tengamos en ese momento activo. Como tenemos activa la segunda ventana, entonces esto aplica solo para ese. Si quisiéramos que aplicara para acá, pues entonces en esta ventana, antes de llamar a la función figure, pues debemos colocarle aquí el título, la etiqueta que tenga cada uno de ellos. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Ahora, bueno, muy bien. Ahora vamos a mirar cómo es que nosotros podemos colocarle algún tipo de color específico para cada una de esas funciones y también es un ejercicio muy sencillo. Para especificar el color, entonces después de que uno ha definido el eje X y el eje Y, con una coma vamos a colocar aquí las características que queremos que tenga ese gráfico. Entonces, por ejemplo, podemos decir que este lo grafique en color verde y aquí vamos a decirle que eh, este lo grafique, esta función o este gráfico lo genere con el color cian, por ejemplo. Listo. Entonces aquí estamos especificando el color. Si nosotros lo graficamos, pues simplemente nos va a tomar esas indicaciones que dicen allí. Entonces este nos está graficando en color verde y este nos lo está graficando en color cian. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo podemos encontrar qué más códigos de colores hay? Aquí en esta página, ahí mismo en MathWords aparece el listado de códigos de colores. Voy a colocárselas aquí en el chat para que la tengan allí disponible y puedan revisar qué más colores hay. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que estos son los predefinidos. Yo puedo establecer, como lo he hecho con R, la letra R, la letra R me genera el color red, rojo, la G verde, B azul, C cian, M magenta, Y yellow, K negro y W white. También recordemos que nosotros podemos generar códigos de colores a partir de la combinación del código en hexadecimal o aquí como lo tenemos en entero de la combinación de los colores red, green y blue. Entonces, recordemos que los colores aquí en el computador se generan a partir de esa combinación de colores, de códigos. Entonces tenemos, si yo quiero, por ejemplo, que el rojo esté formado por el código 34, el verde por el 56 y el azul por el 12, por ejemplo, entonces eso me da este código de color. Si todos los dejo en 0, 0 y 0, me da el color negro. Si todos los dejo en 255, 255 y 255 me da el color blanco. Entonces, jugar con esas combinaciones de colores también lo puedo hacer en MATLAB. Y aquí está el código para las combinaciones de colores para generar estos colores específicos. Y aquí está el formato en hexadecimal. Si nosotros queremos trabajar uno diferente, entonces aquí podemos encontrar algunos ejemplos de rangos de colores y ya cuando lo queramos usar, pues podemos utilizar la palabra completa, es decir, red. Yo puedo colocarle aquí en vez de
la letra inicial le puedo colocar red y pues me va a graficar con ese código de color que está allí. O también puedo especificarle el hexadecimal. Vamos a tomar alguno de estos hexadecimales, por ejemplo, que está aquí. Los códigos en hexadecimales y simplemente entre comillas le puedo decir ese color que yo desee. ¿Sí? O, a ver, miremos aquí cómo nos quedan. Ese es entre comillas dobles. No, no lo toma. Eh, no, no lo tomo. A ver si no lo tomo así como entero. No, no lo está tomando. Pero aquí tenemos entonces esos códigos de colores que nosotros podemos manejar. Ahí en la guía les están pidiendo creo que magenta y otros colores. Entonces podemos utilizar cualquiera de estas combinaciones. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, también nosotros podemos especificar el tipo de símbolo que nosotros vamos a utilizar aquí. Ese tipo de símbolo lo tenemos que colocar aquí enseguida de la especificación del color. Entonces, si decimos green y podemos decirle, por ejemplo, que lo haga con el símbolo X. Entonces, allí nos va a graficar, nos va a plotear la figura, pero aquí en el símbolo que va a utilizar no es un punto, sino que van a ser una serie de X. Entonces aquí tenemos en color verde, con X nos va a graficar cada uno de los puntos que corresponden a los valores para el eje Y. Nosotros aquí en esta otra página, voy a colocarles aquí el enlace, podemos encontrar todos los símbolos que ya están predefinidos para ese manejo de esos caracteres. Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, con la O hacemos círculos, con el más hacemos el signo de más, asteriscos, puntos, cruces, línea horizontal, línea vertical, cuadrados, diamond, control, triángulos hacia arriba, triángulos hacia abajo, triángulos a la derecha, triángulos a la izquierda. Y aquí este es el símbolo que nos va a aparecer allí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si le escribimos hexagram, pues nos va a mostrar eso que está allí. Coloquémoselo al segundo. Ay, ¿qué pasó? Aquí. Entonces, en este coloquémosle aquí, por ejemplo, hexagram. Entonces ahí nos sale el símbolo de hexagram, que es este que aparece aquí, como una estrellita. Como son tantos, pues entonces nos van a aparecer aquí superpuestos unos sobre otros y aparecería de esta manera. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Tutor, ¿cómo haría para separar un poquito eh, las estrellas para que se vean más claras las estrellas o las figuras? Pues podríamos era de pronto generar menos valores en Y para que, por ejemplo, si lo dejamos de 0.1, pero entonces nos van a quedar la resolución más pequeñita. ¿Sí? O sea, le di menos puntos al eje Y, al eje X. Entonces dije que no me generara datos entre 0 y 2pi con intervalos de 0.01, sino que me los dejara con intervalos, por ejemplo, así de 0.1. Entonces nos van a quedar más separados si yo quiero dejarlos, por ejemplo, 0 a 0.5. Nos van a quedar más separados. ¿Sí? Pero se pierde resolución en la gráfica. Entre más valores coloquemos aquí, pues nos va a generar valores más definidos. ¿Sí? Ya aparece como una línea continua, pero digamos, uno lo que busca en los gráficos es resolución. De pronto aquí, pues en el ejercicio están buscando que se necesite algún gráfico, que se necesite representar cada uno de esos cruces con algún gráfico, pero se utilizaría más en ejercicios como el primerito, donde nosotros tengamos valores muy puntuales. Cuando se necesita representar ondas sinusoidales o funciones trigonométricas o funciones de cualquier tipo, pues uno lo que busca es que se genere mayor resolución. ¿Listo? Vale, gracias. Señor, con gusto. Bueno, entonces ahí ya tenemos cómo representar a través de símbolos, cómo representar a través de colores y ahora allí también en la guía les está diciendo que ustedes deben graficar no así como lo estamos mostrando acá,
sino que debemos graficar en una sola ventana varias celdas a través de que en cada una de esas celdas pueda graficar una de las funciones que les estén pidiendo. Entonces, para poder hacer eso, vamos a utilizar una función que se llama subplot. Subplot, entonces, nos va a permitir a nosotros, voy a dejarlo aquí sin estas grafiquitas, lo dejamos así solito. Y entonces aquí ya no vamos a decir que nos lo haga en una figura aparte, sino lo que queremos es que eh, se divida la pantalla, cada una de estas pantallas que está aquí, la divida para que nosotros podamos apreciar cada una de las gráficas, pero como en una matriz, que es básicamente lo que nosotros vamos a hacer, una matriz donde nosotros podamos allí ubicar en cada celda, pues una de las gráficas. Para eso, entonces, nosotros antes de hacer el plot, le debemos decir que haga una división, que haga un subplot. En ese subplot debemos indicar primero cuántos elementos van a contener. Entonces yo le puedo decir que, por ejemplo, sean dos filas con una sola columna y que se ubique en la celda 1. Allí ya le estoy diciendo que en ese espacio vamos a plotear este T contra Y. ¿Sí? Y en la otra le estamos diciendo, antes de graficar el otro, tenemos que decirle en dónde se ubique. Entonces le decimos, recuerde que hicimos una división de la salida, pero entonces ahora yo necesito que se ubique en la celda número 2. Y de esa manera, pues entonces vamos a tener las dos gráficas, cada una, por ejemplo, bueno, ahorita lo hacemos. Vamos a tener una sola gráfica, pero entonces cada una va a tener pues su espacio. Este es de la celda 1, este es de la celda 2. Entonces tenemos dos filas, imagínense, no tanto la gráfica, sino que esto es una fila y esto es otra fila, dos filas y una sola columna. También pudimos haberle dicho que lo hiciera al contrario, es decir, que haga una sola fila, pero dos columnas. Entonces aquí le decimos una sola fila, pero dos columnas. Cuando hacemos así, pues nos hace la división al contrario. Una sola fila, pero esto está en la columna 1 y esto está en la columna 2. Pues ahí queda menos espacio, pero pues de acuerdo a las condiciones que ustedes necesiten, pues es una alternativa para que pueda hacer el gráfico. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Voy a dejarlo como lo tenía antes. Pues ahí tenemos. Y pues si queremos gráficos y características para cada uno de ellos, entonces los podemos hacer aquí para cada uno de ellos. Título del gráfico 1, por ejemplo, eje X1, eje Y1. Aquí pongámosle el título del gráfico 2, eje X2 y Y2. Lo ejecutamos y pues fíjese que tenemos los mensajes para cada uno de ellos de manera independiente. No necesariamente puede ser de dos filas, puede ser también, no necesariamente tiene que ser un vector fila o un vector columna, también podemos decirle que lo haga en una matriz. Entonces ahí él definió dos filas y dos columnas, pero solamente estamos utilizando la primera y la segunda celda. No hemos utilizado ninguna otra. ¿Hasta allí alguna pregunta? Luis Miguel, no sé si lo prueban directamente a ustedes allí, hacen el ejercicio allí en MATLAB, abren MATLAB y hacen ese ejercicio para que verifiquen que, si quieren les dejo ahí, les muestro allí el código para que lo estén visualizando y prueben ese resultado. ¿Dudas, preguntas? Por el momento ninguna, tutor. Bueno. Hay otra forma de utilizar que no es subplot, que también podemos utilizar para hacer estas divisiones. O sea, aquí no estableciendo el subplot,
Esto dejémoslo aquí como un grupito y esto eso, listo. No utilizando subplot, sino hay otra función que se llama tileLayout. tileLayout, salida. Y nosotros aquí especificamos S21 que habíamos establecido antes. Aquí es, digamos que lo mismo que subplot, pero aquí estamos estableciendo lo mismo, cuántas filas, celdas tiene. Pero para indicarle en cuál debe ubicarse, le decimos next tile. Entonces él sabe allí en cuál ubicarse. En el primero, en este caso por omisión, se ubica en el primero y utilizamos aquí, cuando vayamos a hacer el otro, ya no es necesario decirle que va a tener tantas divisiones, sino le decimos simplemente que se ubique en el siguiente, en la siguiente división o en la siguiente celda, antes de graficar esta. ¿Sí? Entonces ahí lo mismo, le decimos haga 2 divisiones, haga 2 filas, una columna y aquí le estamos diciendo, no le estamos indicando en dónde se posicione, sino le estamos diciendo hágase en la primera celda, después hágase en la siguiente celda en la que continúe. Igual que en el anterior podemos decirle que lo haga de 1,2, es decir, una sola fila por 2 columnas. Y hace exactamente lo mismo. Es lo mismo que el subplot, pero entonces aquí, pues la diferencia es que especificamos la cantidad de divisiones y después solamente hay que decirle next tile, next tile. Él cómo hace el recorrido de la matriz, él lo hace de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Es decir, se ubica primero por ejemplo, si le digo aquí 2, 2, me va a hacer una matriz y él se ubica, hace la lectura. El next tile que él ubica primero es este, como es de izquierda a derecha, entonces se ubica aquí en la siguiente, la next tile, y si le diéramos otro next tile, lo ubicaría aquí abajo, entonces por eso les digo que hace la lectura de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Hasta ahí dudas? Ninguna, tutor. Listo, entonces la idea es que practiquen con esta parte de las gráficas y de esta manera pues puedan desarrollar la primera parte del ejercicio que corresponde a manejo de gráficos y el próximo martes de 5 a 6 hacemos el CIPAS para el manejo de la interfaz de usuario. Esa interfaz de usuario por lo que nos va a permitir a nosotros es que le demos una presentación a través de como una especie de app en la cual nosotros le damos una interfaz gráfica al usuario para que a través de botones, a través de ventanas, a través de barras de desplazamiento, de botones de opción, pueda él hacer uso de la programación que nosotros establezcamos dentro del MATLAB, pero ya con una interacción más dinámica para el usuario. Listo, entonces, pues si no hay preguntas, este era el CIPAS que estábamos planteando para el día de hoy, manejo de gráficas. Es muy sencillito, es simplemente aplicar estas funciones que hemos establecido y si no hay dudas, entonces nos veríamos el próximo martes para hacer el manejo de la interfaz gráfica de usuario. ¿Alguna otra duda? Voy a dejar de grabar.